Jesucristo resucitó. Los ángeles les dijeron a las mujeres que fueron al sepulcro a buscar al Señor. En Lucas 24:5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Esas fueron las palabras que escucharon María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, dice la palabra, y las otras mujeres. Hemos leído en primera carta a los Corintios también como Pablo confirma de parte del Señor que este capítulo es muy fundamental sobre la resurrección de Jesucristo. Pablo expone que la resurrección física de Cristo es el núcleo del Evangelio, la garantía de la vida eterna, la garantía para nosotros los creyentes y una motivación que nos lleva a nosotros para que perseveremos y cuidemos con temor y temblor esta salvación tan grande que Él nos ha dado por la gracia, por su amor, por su misericordia, para una vida cristiana constante, en una constante obediencia, en una constante búsqueda. Esto es una garantía, es una alegría, es una esperanza fundamental en nuestra fe que Cristo resucitó. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pagó nuestra deuda, era necesario que Él viniera y sufriera, vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue muerto en la cruz del Calvario, pero Él ha resucitado. Y como Él ha resucitado, ahora está a la diestra del Padre, porque Él se humilló a lo sumo, pero a lo sumo el Padre lo exaltó y un día vendrá por nosotros. Así que sigamos adelante, anhelemos conocer más de todas las promesas, las maravillas del Evangelio, y la resurrección de Jesucristo es la victoria y nuestra esperanza en que un día estaremos con Él eternamente y para siempre. La garantía de la vida eterna para nosotros los creyentes y esa motivación que nos empuja, que nos ayuda a seguir adelante, recordar y tener presente esta promesa tan grande que así como Él se levantó de entre los muertos, nosotros aunque muramos aún en las cenizas, Él nos levantará, porque sabemos que nuestro Redentor vive. Y si estamos muertos cuando Él venga, dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego si estamos vivos, los que estemos vivos, los creyentes, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Muchos dirán, fueron naves espaciales que se los llevaron, fueron ovnis. Ahora que se ha puesto tan de moda este tema de los ovnis, ¿por qué ahora? ¿Por qué en estos momentos están saliendo todas estas noticias? ¿Por qué ahora se está hablando tanto de estos archivos que estuvieron ocultos, que fueron clasificados y hoy se están abriendo? Porque los tiempos se están acercando y el Señor nos dejó saber, el Señor nos ha alertado que en los últimos momentos vendrán espíritus engañadores queriendo aún a los escogidos desmotivar, engañar, pero nosotros tenemos la verdad que es la palabra del Señor y sabemos que el Señor viene pronto por nosotros, por una iglesia sin mancha y sin arruga, y tratemos de vivir en paz y en santidad porque sin ello no podríamos ver al Señor. Ya recibimos la salvación, esa justificación que es por fe, es gratuita, es por la gracia, no es por obras para que nadie se gloríe, pero el Señor nos pide que nosotros ahora en esa salvación demos fruto digno de arrepentimiento, que perseveremos y que sean resultados de esa fe vivir en obediencia, en paz y en santidad, cumpliendo su palabra para poder un día estar con Él para la gloria de su nombre, cuidar lo que Él ya nos dio, esa salvación tan grande, con temor y con temblor delante del Señor. Así que es necesario que sigamos leyendo la palabra. Sean bienvenidos una vez más a un tiempo de bendición a nuestras almas. Para mí es un privilegio poder también compartir con ustedes la lectura bíblica cada día con la ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a orar para que sea Dios ayudándonos. Padre bueno, Dios de amor, Dios de misericordia, que estás en gloria, Padre precioso, amoroso, gracias, gracias Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Gracias Señor por venir y dejar tu trono, mi Señor Jesús, y tomar un cuerpo de carne y venir a pagar nuestras deudas, Señor, derramar esa sangre preciosa, Señor, y dejarnos ahora con tu Espíritu Santo y tu palabra que nos guía hasta el final. Oh Padre Celestial, te damos toda gloria y toda honra. Cuánto nos amas, Señor, cuánta victoria, cuánta gracia, cuánto amor. Oh Padre, ayúdanos a cuidar
ver esto tan maravilloso que tú nos has dado, Señor. Levántanos, ayúdanos a tomar fuerzas nuevas, Señor amado, a compartir este mensaje, esta buena nueva de salvación, Señor, que hay en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesús, sigue salvando las almas, sigue restaurando, precioso Padre, sigue haciendo esa obra que solo tú puedes hacer en cada vida, en cada corazón, en cada familia, en cada ministerio, en cada congregación, Señor amado, en el nombre de Jesús, en cada una de las vidas y los corazones, aun que no te conocen. Tú puedes tocarles, Señor, tú puedes inquietarles, a abrir su oído, abre sus corazones a tu palabra, que te reciban y que experimenten esa salvación, que haya arrepentimiento de pecados, Señor, que anhelen, Señor amado, tomar la cruz y seguirte cada día nosotros, Señor. Ayúdanos, porque sin ti no podemos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, damos gracias al Señor. Vamos avanzando, mis amados hermanos. Día 150, este día para la gloria del Señor. Nos corresponde seguir avanzando en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Ayer leíamos en segundo libro de Samuel, el capítulo 19, y aquí vemos un momento muy difícil que le tocó vivir a David. David entra en un luto, en un gran dolor por la muerte de su hijo Absalón. Eso no lo dejaba reaccionar y tomar el rol de rey de inmediato. Y esa victoria que hubo en la batalla se convirtió en luto. Bendito Dios. David estaba en un luto profundo como padre. Imagínense, independientemente de ser un rey, pues él tenía un amor especial para cada uno de sus hijos, a pesar de las fallas, del pecado que había cometido con Betsabé y las consecuencias que él ya estaba cosechando de haber procedido de esa manera a tomar la mujer de Urías Eteo, a planificar la muerte de Urías Eteo, tantas cosas. Un pecado llevó a otro, entonces había caído en un quebranto moral, ¿verdad? En una degradación. Pero él está muy triste porque está viendo todo el cumplimiento de las palabras que Dios le mandó a decir por medio del profeta Natán, todo lo que iba a venir, que la espada no se iba a apartar de su casa. Entonces él entra en una profunda tristeza cuando se da cuenta que su hijo Absalón había muerto. Entonces esa victoria con la cual venían los guerreros se convierte en realidad en un luto, por lo cual Joab lo reprende duramente porque los hombres habían estado peleando para cuidar la vida del rey. Es más, no lo dejaron ir a la batalla. Pero en realidad él le dice, tienes que salir, rey. Tienes que salir a animar tus tropas porque de lo contrario, este ejército te va a abandonar. Porque estás pensando más en el hijo que perdiste, que te quería matar, que en las personas que estuvieron dispuestas ahí a dar su vida, que están contigo, que lo han demostrado en batalla, y tú no estás pensando en ellos, sino que estás pensando en el hijo que has perdido. Bueno, al morir Absalón, pues también las tribus de Israel y Judá debaten realmente cómo recibir de nuevo a David, a quién iban a tener por rey. Entonces David envía un mensaje a los líderes de Judá y nombra a Amasa. Amasa es su sobrino y fue general de Absalón, pero él lo nombra ahora como comandante del ejército en lugar de Joab. Al final creo que no se especifica, pero recordemos que fue Joab que le dio muerte a Absalón. Entonces no se especifica si David se dio cuenta exactamente los detalles y por eso nombra a este nuevo comandante del ejército en vez de Joab. Pero vamos a ver que se empiezan a dar muchas situaciones difíciles, también cosas que se fueron evolucionando, que trajeron también cambios en la estructura del reinado de David, las personas que estaban también al frente. Vemos también que entonces David ya no corría riesgo y regresa al palacio, iba de regreso también a Jerusalén, y vemos que en el camino se dan una serie de acontecimientos porque las personas le piden perdón. Muchos personajes se acercan pidiendo perdón de la manera que actuaron, aclarando asuntos antes de que él vuelva a ser declarado como rey. Entonces vemos que el perdón en el camino de regreso, al cruzar el río Jordán, varias personas salen al encuentro. Por ejemplo, Simei, el hombre que antes lo había maldecido, le había tirado piedras, le pide perdón. Le pide perdón y David muestra misericordia y le perdona la vida.
Mefiboset, nieto de Saúl, recordemos que su criado lo había mal informado. Siba le había dicho que Mefiboset no había seguido al rey porque se había ido al lugar, se había quedado, más bien dicho, ahí en Jerusalén, esperando, le dijo Siba, recuperar, en otras palabras, todo lo que le correspondía, el reinado de su abuelo, y también recordemos que era hijo de Jonatán. Pero Mefiboset, el nieto de Saúl, demuestra lealtad. ¿Cómo? Porque cuando David regresa lo encuentra que ni siquiera se había cortado la barba, ni siquiera se había arreglado, ni se había cambiado la ropa, no. Él estaba en dolor y en sufrimiento. Él estaba agradecido realmente por lo que David había hecho, de incluirlo en su familia, de incluirlo en su mesa real, de haberle devuelto también las tierras, pero vemos que realmente él había sido víctima de falsas acusaciones. ¿Cuántos hemos sido muchas veces víctimas de falsas acusaciones? Muchas veces han hablado de nosotros, nos han puesto en mal. Hay personas que ni nos conocen y ya ni siquiera se toman, digamos, el tiempo para conocerlos realmente y ya tienen rechazo. ¿Por qué? Porque hay una predisposición. ¿Por qué? Porque alguien nos malinformó, alguien les habló mal de nosotros, alguien realmente dio un informe que no era cierto. Entonces vemos, amados hermanos, cómo esto puede afectar las relaciones realmente. Mire lo que pasó. Realmente él había estado en dolor, realmente él estaba agradecido y no estaba interesado en las cosas materiales, pero desmiente las falsas acusaciones y es evidente que Siba lo había traicionado. ¿Y cuál fue la resolución de David? Ya le había entregado todas las tierras a Siba, porque le dijo, ok, como él me traicionó, entonces ha perdido todo lo que se le había devuelto, pero entonces David hace algo. Agarren mitad y mitad cada uno de las tierras y aquí queda este asunto resuelto. Mefiboset le dice, no, que se quede él con todo, tú me has tratado bien, yo no busco eso. Bueno, al final vemos que el rey estaba actuando de una manera muy benevolente, mostrando misericordia tanto para con la vida como arreglando los asuntos desde otra perspectiva, ¿verdad? Venía de sufrir, venía en dolor. Qué difícil para David. Wow, tenía luto, tenía muchas cosas que ir arreglando en el camino, iba a llegar a Jerusalén, iba a retomar su rol como rey, entonces no estaba fácil. Hay momentos como que todo se junta en nuestra vida, pero veíamos el día de ayer algo tan maravilloso que es la intervención divina. Perdón, Dios interviene, Dios toma el control. Y hasta eso, los que hemos pasado, por ejemplo, por procesos de salud, de enfermedades incurables, donde el médico no da esperanza, vemos que la misericordia del Señor se manifiesta. La intervención divina, donde el hombre dijo, hasta aquí vas a llegar. Recordemos que la última palabra la tiene Dios y Dios siempre tiene planes de bien y no de mal, planes más amplios, más altos, más profundos que los que nosotros nos imaginamos. Así que los que hemos pasado procesos casi de muerte muchas veces y sabemos de que Dios se ha manifestado, el Señor en esos procesos nos ha enseñado también, porque hasta eso has aprendido, a reposar en Él, a confiar más en Él, a realmente descansar en Dios y recordarnos que no estamos solos, que tenemos un Padre que nos ama, que tiene todo el control, que nada se escapa de sus manos, que todo Él lo hace maravilloso. Así que aprendamos a confiar en Él. Gloria a Dios. También Barzillai, otro personaje que se menciona, un anciano que había sido muy generoso con David. Bueno, él le dice, ¿verdad?, que quiere regresarse a su casa. Su ejército en Mahanaí, el rey lo honra por su lealtad. Realmente él le dice, no, yo ya estoy viejo, yo no quiero ser carga para ti. Pero realmente David se recuerda, ¿verdad?, de todos los actos, muy bondadoso que fue con él, muy leal y qué bueno, ¿verdad? Dios honra a los que le honran y es maravilloso también poder cultivar amistades, genuinas amistades con un perfil bíblico, ¿verdad? Queriendo realmente honrar a Dios, un amor desinteresado, un amor ágape, un amor pues que se demuestra con acciones, no solo con palabras. Estoy aquí en los momentos
que realmente te necesito o me necesitas, es mutuo, es recíproco, y a veces el pastorado es muy, muy solo. Realmente es un ministerio hermoso, pero muchas personas ven al pastor como obviamente un siervo del Señor que es, pero piensan que no tiene problemas o no tiene a veces situaciones duras, y a veces el pastorado es bastante solitario porque hay momentos en que se necesita también recibir una palabra, un consejo, un apoyo. Y qué lindo que el rey David tenía personas que realmente lo amaban. Eran contados, eran pocos, pero sí Dios los pone. Y es bonito también cuando entre ministros hay un, ¿verdad? Como con siervos hay un amor, hay un acompañamiento, hay un consejo, hay una palabra de ánimo, porque muchas veces el pastor está solo. Pero gloria al Señor, porque Dios siempre pone personas claves, personas del núcleo, personas cercanas. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo tenía muchos discípulos, pero eran pocos los cercanos. Entonces eso nos deja otra enseñanza para otro día. Gloria a Dios. Vemos entonces en el capítulo 20, siempre del segundo libro de Samuel, vimos que aquí se narra un ciclo de rebelión y guerra civil entre Israel tras la revuelta de Absalón. Y este capítulo destaca la rápida y astuta resolución de un conflicto inminente que venía. Dios usa una mujer sabia. No se dice realmente el nombre de esta mujer, pero vamos a ver en detalle de que vino una rebelión de Seba. ¿Quién era Seba? Un hombre de la tribu de Benjamín que aprovechó el descontento de las tribus del norte para iniciar otra situación dura, una secesión contra el rey David, y exclamando: no tenemos parte con David. Eso es lo que él decía: no tenemos parte, ¿qué vamos a hacer con él? Entonces vemos también que David ordena a Amasa, su nuevo comandante del ejército, y su sobrino, a reunir tropas para enfocarse en la rebelión de Seba, pero pasa una situación. Amasa tarda para hacer lo esperado. Entonces viene Joab y toma ventaja. El antiguo comandante toma el asunto por sus propias manos y asesina a traición a Amasa para recuperar el control. Mire cuántas cosas estaba lidiando David y todo, las tribus y los ancianos, los que estaban con él, una cosa tras otra, una tragedia, una revuelta, cosas que arreglar, tanto colectivas como personales. Wow, solo Dios puede dar la capacidad para atender muchas cosas a la vez. Y tenemos que también recordar que David también tenía una familia, y todo lo que estaba viviendo el luto, todo lo que estaba viviendo también a su regreso, encontrar esas concubinas. Entonces todo lo que había pasado entre Absalón y sus concubinas era bochornoso, era triste, lamentable, cómo estaba todo. Había que arreglar. El único que puede restaurar es el Señor. Pero Dios restaura. Dios restaura cuando lo hemos visto. Bendito Dios, David pecó, pero se arrepintió de corazón. Y no anduvo poniendo excusas, sino que admitió su pecado. Recibió la retribución, el perdón, pero también las consecuencias las iba a cosechar. Pero él fue realmente honesto y humilde y decir: he pecado contra Jehová. Él se humilló, él se arrepintió de corazón. Luego escribe el Salmo 51, que da de tarea leerlo, un precioso salmo escrito de lo más profundo del corazón de David. David experimentó un quebranto interno, algo tan fuerte, y David clama y le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. David anhelaba la unción del Señor. David anhelaba seguirse deleitando en la presencia del Señor. Y esa es la diferencia entre David y Saúl. Tantas cosas que aprender, amados hermanos, porque Saúl siempre se excusaba, buscaba a otro la responsabilidad, y él buscaba siempre estar delante de los demás como siempre el rey aprobado. La presencia de él, el aspecto de él, que no fuera, la imagen de él, que no fuera ser pues minimizada delante de la gente, mantener un estatus, el que dirán, una posición. Quería la corona, quería el reinado, pero no se interesaba realmente si estaba aprobado delante del Señor, si la unción de Dios estaba. Recordemos que ya no estaba. Él fue atormentado por un espíritu maligno, y luego pues ya
en batalla al verse ante los filisteos. Leímos pues que él consultó a Jehová y Jehová no le respondió porque ya no estaba su presencia con él. Por eso es que David anhelaba estar bien con Dios. Perdón, hermano, vamos a tomar un poquito de agua. Tengo un poquito cansada la garganta, van a disculpar tal vez el timbre de voz un poquito carrasposo, pero vamos a continuar con la ayuda del Señor. Amén. Vemos entonces que vienen las fuerzas de Joab y persiguen a Seba hasta la ciudad fortificada de Abel Bet Maaca y comenzaron a derribar los muros. Y aquí viene este personaje, una mujer sabia, interviene, no se dice el nombre de esta mujer, pero Dios la usa para evitar una destrucción a esta ciudad, porque la mujer le empieza a hablar desde arriba a Joab, le dice, ¿tú eres Joab? Sí, yo soy Joab, y empieza a decirle el diálogo que desde el muro, y ella le propone básicamente que no destruya, que no haga daño, y le propone que van a entregar ellos a Seba a cambio de detener el ataque. Entonces, por fin, los habitantes de la ciudad cortan la cabeza de Sebas y la arrojan a Joab desde arriba, y así se termina la rebelión y salvan a la ciudad de ser destruida. Entonces, esto nos sirve también no solo para meditar, sino que como antecedente para venir en palabra de lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del capítulo 21 del segundo libro de Samuel, y es venganza de los Gabaonitas. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Mire lo que estaba pasando. Aparte de todo, también había periodo de escasez de alimento. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, esto es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Recordémonos de Josué, que lo engañaron, ¿verdad? Hizo juramento que no les iba a hacer daño. Pero Saúl había procurado matarlos por su celo, por sus hijos de Israel y de Judá. Y dijo pues David a los Gabaonitas, esta fue otra desobediencia de Saúl porque estaba prohibido y habían acordado que no les iban a hacer daño. Entonces, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os haré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Entonces ellos respondieron al rey, de que aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Menfiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, las cuales ella había tenido con Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Meolatatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Así murieron justos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió agua del cielo, y no dejó
que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y de los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Abisai libera a David del gigante. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Benón, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Los hombres de David matan a los gigantes del versículo 18 en adelante. Otra segunda guerra hubo después de Gog contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jaare Orehim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por la mano de David y por la mano de sus siervos. Cántico de liberación de David en el capítulo 22. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a su oído. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por los escondederos alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron los carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron las torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Y a la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová
fue mi apoyo, y me sacó al lugar espacioso, y me libró porque se agradó de mí. Jehová ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha compensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me apartaré impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me aparté de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha compensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios saltaré los muros. En cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerzas y quien me despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre las alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aun a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Mas has librado de mis contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Hijos de los extraños se someterán a mí, al oír de mí me aborrecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que me venga de mis agravios y sujeta a los pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey, y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Hermoso cántico de liberación. Hasta aquí nos quedamos con la lectura del Antiguo Testamento y pasamos hoy, gloria sea al Señor, a la primera carta a los Corintios. Continuaremos con el capítulo 16, gloria a Dios, y vamos a ver entonces, amados hermanos, antes de venir a la lectura, como de costumbre siempre tratamos con la ayuda del Espíritu Santo de ver realmente qué leímos nosotros el día de ayer. Y en Corintios 15 el capítulo nos habla algo muy fundamental, en nuestra vida cristiana, y es el tema de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo expone que la resurrección física de Cristo es el núcleo del Evangelio. El núcleo del Evangelio se basa en 3 hechos históricos. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados. Él fue a la cruz, pagó por nosotros la deuda tan grande. Nosotros hemos pecado, merecíamos la muerte. Realmente nosotros vemos que Jesús pagó con su vida, con su muerte. Él hizo una consumación. Consumado es, tetelestai, dijo, consumado es. Ha sido cancelado, pagado en su totalidad. Entonces no solo murió, sino que también, bendito Dios,
Él muere por nuestros pecados, fue sepultado. Número 2, sí fue sepultado. Testigos oculares, la escritura, y hay muchos testigos que quedaron, que vieron, fueron ellos realmente, ellos son también testigos de lo que pasó en realidad. Y los 12 apóstoles, vemos también los que vieron también luego. El tercer punto es la resurrección al tercer día, todo conforme a las escrituras, todo conforme Dios lo venía anunciando. Entonces, Pablo también nos recuerda que hay testigos oculares, incluyéndose él, los 12 apóstoles, más 500 hermanos a la vez, que fueron testigos luego que Cristo resucitó. Se les apareció a 500 y también a Santiago y finalmente al propio Pablo. Así que nosotros vemos que ahí la gente estaba dudando y argumentando que no existía resurrección. Entonces, si no existe resurrección, ¿cuál es nuestra esperanza? Realmente, Pablo argumenta que si no hay resurrección, la fe cristiana fuera vana. La predicación no tendría sentido. Los creyentes seguiríamos pecando porque entonces los muertos también estarían perdidos. Todos estaríamos perdidos. Pero Cristo, dice Pablo, argumenta y aclara que Cristo es las primicias. Cristo es el primero en resucitar de entre los muertos, marcando el inicio de una creación nueva, garantizando que todos los creyentes resucitaremos. Yo lo creo, la escritura lo dice, es verdad, así que lo creemos. En contraste, dice, hace hoy una comparación entre Adán y Cristo, así como el pecado y la muerte entraron al mundo a través de un hombre, es decir, Adán. La vida y la resurrección llegan a la humanidad a través de Jesucristo. Qué precioso, ¿verdad? Cristo tomó toda la carga y pagó. Entonces, bendito Dios, nosotros los creyentes no vamos a resucitar con el mismo cuerpo. Esta es otra enseñanza que pudimos obtener de la lectura del día de ayer, sino que la lectura, la Biblia nos asegura y lo creemos. Nosotros, si está escrito, lo creemos, es por la fe. Nosotros vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible, glorioso y espiritual, transformado para la eternidad, porque este cuerpo se va deteriorando, este hermoso tabernáculo que Dios nos ha dado se va deteriorando. Así que nosotros estamos seguros porque Cristo resucitó y Él triunfó sobre la muerte. La muerte fue derrotada, pero va a ser derrotada finalmente también al final, dando paso a la victoria definitiva de Dios. Y Él vendrá a establecer su reino milenial y nosotros estaremos con Él. Qué maravilloso. Así que sigamos leyendo la palabra para conocer el plan completo de salvación, de principio al final, del Génesis al Apocalipsis. El Antiguo Testamento, sabemos, es una preparación de todo lo que se viene ya a revelar. Venían profecías, venía mucho anunciamiento que se cumplió en la vida de nuestro Señor Jesucristo, los evangelios, ya el ministerio, la realización de ese plan. Bendito Dios. Luego vemos el libro Los Hechos, que ya lo leímos. Nosotros vamos viendo cómo la iglesia fue creciendo, la expansión de la buena nueva. Ahora las cartas, que son instrucciones preciosas. También nosotros tenemos que estar interesados en seguir siendo formados, y vemos también promesas para la eternidad. Bendito Dios. Y los eventos del final, ¿verdad? La revelación en Apocalipsis. Bueno, seguimos entonces con el capítulo número 16 y es el último de la primera carta a los Corintios. Si Dios nos permite, el día de mañana empezamos segunda de Corintios, y en este caso, pues el último capítulo habla acerca de la ofrenda para los santos. Siempre la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, hablando de lo económico, ¿verdad? Para que cuando yo, le dice Pablo, llegue, no se recoja entonces ofrenda. Cuando haya llegado, a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Planes de Pablo, del versículo 5 en adelante. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir.
porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Efesio hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Salutaciones finales del versículo 13 en adelante. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con las iglesias que están en su casa. Con la iglesia, que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Amén. Qué hermoso. Bendito Dios. Instrucciones finales que el Señor nos deja a través del apóstol Pablo, cómo se despide él en esta carta que les escribe a los Corintios. Cuánta enseñanza, cuánta riqueza, cuántos tesoros que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender, a retener, a vivirlos y a compartirlos para la gloria del nombre de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si Dios nos permite, continuamos mañana. Bendito Dios, con la introducción a la segunda carta de Corintios. Dios les bendiga y les guarde. Sigamos adelante. Bendito Dios, pidámosle al Señor que ponga esa hambre, esa sed por su palabra y su presencia. La necesitamos. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, dice su palabra, antes sed llenos del Espíritu Santo. Estemos siendo dominados, guiados, instruidos por su Espíritu Santo, para que podamos también dar ese fruto del Espíritu que el Señor busca en ti y en mí. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia y que se siga glorificando en medio de cada uno de nosotros. Dios les bendiga y les guarde. Amén.